los tramos y está ubicado justamente en una zona donde existe un mayor número de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, como se trata de un proyecto que va a afectar a un gran colectivo, les correspondía llevar adelante primero la consulta previa, ¿no? Pero se había obviado este paso. Y la consulta previa tiene que ser incluso antes de que se aprueben los términos de referencia, ¿no? Y este requisito no se había cumplido. Entonces el juez ordenó que se paralizara todo el proceso hasta que previamente se cumpla con la consulta previa, ¿no? Entonces, la consulta previa es un requisito para todos aquellos proyectos que se van a desarrollar o realizar en comunidades nativas o también en comunidades campesinas, ¿no? Entonces, este requisito no había sido cumplido. ¿Qué busca la consulta previa? La protección de los derechos colectivos. No estamos hablando de una forma tradicional de la concepción de los derechos individuales, sino de los derechos colectivos. ¿Cuáles son? El derecho a el uso del territorio, el derecho a que se respete mis costumbres, mis usos, mis tradiciones, ¿no? Entonces, estas comunidades iban a ser afectadas directamente, ¿no? Porque prácticamente se les iba a imponer el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ese fue el motivo por el cual se suspendió el inicio de este estudio de impacto ambiental. Luego se regulariza, digamos, esta observación, pero a su vez entidades como eh, DAR, que es una ONG de derechos ambiente y recursos naturales, señala que había vacíos en el marco normativo, que al día de hoy tampoco se han resuelto, ¿no? No hay un plan nacional de hidrovías, no hay un reglamento de infracción y sanciones en materia ambiental para transporte fluvial. La norma relacionada a participación ciudadana en el sector transportes estaba desactualizada. No hay medidas específicas de protección ambiental para hidrovías en la legislación nacional, ¿ya? Entonces se nace solamente acompañado, ¿no? Durante la elaboración de este estudio de impacto ambiental que ha sido sometido a varias observaciones. Muy bien. Aparte de eso, para mostrar la complejidad del aspecto sectorial dentro de la gestión ambiental, quería mostrarles que son varias las entidades que han tenido que emitir sus opiniones técnicas en este caso concreto, ¿no? Porque es un tema bastante complejo. Por ejemplo, tenemos la opinión del CERNAM, ¿no? La opinión del PRODUCE, de la Autoridad Nacional del Agua, de OEFA, del Ministerio de Turismo y Relaciones Exteriores, de CERFOR, de DICAPI, de IMARPE, la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Regional de Loreto y otras entidades como CENAMI, SANIPES, ¿no? Entonces, no necesariamente se trata de proyectos simples, sino son proyectos de naturaleza compleja, donde aparecen numerosos actores, ¿no? Y todas estas entidades opinantes tienen competencias ambientales. Entonces, en el caso siguiente que vamos a ver, una opinión técnica que no sea favorable simplemente no va a permitir que el proyecto siga avanzando. Entonces, es una forma de cuidar, ¿no? Los recursos naturales, el patrimonio natural de todos los peruanos, pero ahí tiene sus grises, ¿de acuerdo? No es un sistema perfecto. Otro de los casos importantes que tiene que ver como evidencia para demostrar esta complejidad
es el caso del terminal portuario General San Martín, ¿ya? En un inicio, el estudio de impacto ambiental inicial fue aprobado por el Ministerio de Transportes, ¿ya? Y en ese interín se produce la transferencia de funciones de transportes al SENACE, ¿no es cierto?, para la evaluación de estos estudios de impacto ambientales detallados. Entonces, ¿qué quería hacer en este MEIA, en esta modificación del estudio de impacto ambiental, el titular del Terminal Portuario General San Martín? Quería crear, ¿no?, implementar un almacén de concentrado de minerales, una planta de tratamiento de aguas residuales, una planta desalinizadora y un emisario submarino para vertimiento de salmuera. ¿Ya? Estas eran las actividades contempladas en su modificación del estudio de impacto ambiental original. La particularidad de este caso es que se trata de un terminal portuario que está al interior de un área natural protegida. Estamos hablando de la Reserva Nacional de Paracas. Paracas es, aparte de ser la cuna de la cultura Paracas, ¿no?, también tiene un valor histórico, porque es el lugar donde se ha concebido la bandera, ¿no es cierto? Aparte de eso, es una área natural protegida marino-costera y es el hábitat, es el lugar de anidación de las aves marinas, ¿no? En su interior están las islas Sangayán, están las islas Chincha también, muy cerca, en donde es el lugar donde viven los lobos marinos, y es un lugar que atrae a visitantes nacionales y extranjeros. Durante más o menos hasta el año 2019, ¿no?, porque esa es la información actualizada, es una de las áreas naturales protegidas favoritas para realizar turismo de naturaleza, ¿no? Y lo que se pretendía con este proyecto es incrementar los impactos negativos dentro del área natural protegida, porque ya tiene impactos negativos. Entonces, este tipo de actividades lo único que va a hacer es recrudecerlos. ¿Qué entidades han participado ahí como entidades opinantes técnicas? El ANA, CERNAMP, porque es el titular del SINAMPE, ¿no? La Autoridad Portuaria Nacional, DICAPI, IMARPE, MINCETUR, Ministerio de Cultura, PRODUCE, SANIPES y CERFOR. ¿Ya? Entonces, pese a son 200, se formularon 277 observaciones, de las cuales 33 no se pudieron levantar. Y eso motivó para que mediante resolución directoral 025-2019 del SENACE se desapruebe la propuesta de modificatoria del estudio de impacto ambiental detallado del Terminal Portuario General San Martín. Entonces, ese tipo de proyectos son los que tiene que ver SENACE, ¿no? Y ahí podemos ver la importancia de esta dimensión sectorial del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Tal como lo señala, por ejemplo, las entidades opinantes, basta con que una entidad que emite opinión técnica vinculante no lo haga, simplemente el proyecto no puede avanzar, ¿ya? Las observaciones relevantes era, por ejemplo, respecto de la actividad de transporte. Si alguno de los que nos está escuchando o viendo conoce Paracas, sabe de la garita, ¿no? Y por ese lugar se lleva el control por parte de los guardaparques de los vehículos pesados que entran y salen. Entonces, si al día de hoy ese impacto ya existe, imagínense triplicar o cuatriplicar la cantidad de vehículos, ¿no? Respecto a las medidas para resguardo de fauna silvestre protegida, no se analiza los impactos acumulativos respecto de pesca artesanal y turismo,
No se realiza un monitoreo de tráfico en forma simultánea y la evaluación de ruido, entre otros. Se reconoce en el MEIA que el tráfico en la garita de control pasará de nivel de servicio, ¿no?, a tráfico forzado. Entonces, hay condiciones ambientales en Paracas, como por ejemplo los vientos, ¿no? Entonces, este tipo de vientos lo único que va a hacer es dispersar los contaminantes, ¿no?, por toda la población, y también va a afectar a los animales que viven ahí. Entonces, son esos ejemplos que les he traído para mostrar la complejidad de esta dimensión sectorial, ¿no? Y es para mostrar que tampoco es fácil ah, la tarea desde la gestión pública, desde la administración pública, ¿no? Entonces, otro de los actores importantes y claves es la OEFA, ¿ya? ¿Qué cosa quiere la OEFA? ¿Qué busca la OEFA? Aparte de que es el ente rector del Sistema Nacional de Fiscalización y Evaluación, fiscalización ambiental, ¿no? En palabras simples, busca que la generación de daños al ambiente y a la salud de las personas se reduzca, ¿no?, se minimice. Busca prevenir y además busca controlar el daño que se viene causando, ¿no? Entonces, para eso hay modificaciones a nivel normativo. ¿Recuerdan ustedes que al inicio hablamos del tema de las competencias y mencionamos una serie de ministerios que responden a estos sistemas funcionales y que tienen competencia ambiental? Muy bien, para la OEFA, estas entidades son las EFAS, o entidades de fiscalización ambiental, ¿ya? Entonces, tenemos EFAS nacionales y también hay EFAS regionales y EFAS locales. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Son aquellas entidades públicas del ámbito nacional, regional, que tienen atribuidas algunas o todas las acciones de fiscalización ambiental en sentido amplio. Entonces, hay entidades de fiscalización ambiental nacional, aquellos ministerios y organismos técnicos especializados que ejercen funciones de fiscalización ambiental a través de sus direcciones y oficinas ambientales. Hay EFAS regionales. Los gobiernos regionales también ejercen funciones de fiscalización ambiental a través de sus gerencias de recursos naturales, las direcciones regionales de energía y minas, las direcciones regionales de salud ambiental, las direcciones regionales de produce, ¿no?, que tiene que ver con acuicultura y pesca artesanal. Y las cefas locales también son las municipalidades provinciales y distritales, que tienen funciones de fiscalización ambiental. Entonces, todas aquellas entidades que tienen una competencia ambiental para la OEFA son consideradas como entidades de fiscalización ambiental. En palabras sencillas, el fiscalizado termina el que fiscaliza termina siendo fiscalizado, ¿no?, supervisado, digamos. Entonces, aquí también he traído algunos ejemplos sobre eh, las competencias de la OEFA, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué actividades están bajo las competencias de la OEFA el día de hoy? Residuos sólidos, sectores de industria, sector minería, sector pesquería, organismos vivos modificados, el sector energía y las consultoras ambientales, ¿no? Porque el registro de certificaciones ambientales lo maneja SENACE, pero OEFA fiscaliza a SENACE también, ¿no?, en el tema de las certificaciones, en el tema de las consultoras ambientales. El ejemplo que les he traído es sobre la actividad pesquera, ¿ya? Porque recordemos que pesca e industria todavía no han transferido sus funciones a SENACE. Entonces,
es la OEFA que se va a encargar de fiscalizar, de supervisar el cumplimiento de estas obligaciones ambientales. Entonces, con ese objetivo lo hemos elegido. ¿Qué fiscaliza la OEFA en el sector pesquero? La actividad pesquera industrial. Este es un caso interesante en el sentido de que si históricamente revisamos, ¿no? Más o menos en 1821, ¿no? Revisando en documentos del Congreso, encontramos de que se autorizaba la actividad pesquera a cualquier ciudadano peruano, ¿ya? Primero se autorizó la actividad. Llega el boom del guano de islas y recién se empieza a crear la entidad encargada de administrar el guano. Y es recién en el gobierno de Velasco Alvarado que se emite la Ley General de Pesca, que nos acompaña hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, no hubo una visión holística integrada del Estado peruano desde un inicio, no. Siempre arrastramos ese modelo sectorial, ¿ya? Entonces, por otro lado, tal como lo decía, ¿no? En la década de los 70, el caso de Banchero Rossi, que al igual que se podía arar en la tierra, también se podía arar y cosechar en el mar, ¿no? Porque estábamos hablando del boom de la anchoveta. Pero históricamente también hablando sobre la anchoveta, no era una especie de consumo masivo en el caso peruano. Se intentó darle ese uso popular, ese consumo masivo durante el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Pero tampoco se encontró muchos platos, digamos, que se prepararan a base de anchoveta, ¿no? Entonces, siempre estuvo vinculado más desde la década de los 70, ¿no? Incluso momentos antes, se permitió la intervención de algunos ciudadanos italianos que habían trabajado en pesca para que ayuden a construir barcos pesqueros, ¿no? Y A ver, esperemos un momento. Parece que la doctora ha tenido problemas con su conexión. ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, doctora, sí se la escucha ahora. Ok. ¿Desde qué parte? Recién, recién se le fue el audio, doctora. Ok, gracias. Les estaba comentando de un poco de historia sobre la actividad pesquera, ¿no? Es uno de los sectores en donde claramente se ve la visión sectorial que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, si más o menos algunos historiadores tratan de justificar el hecho de por qué la anchoveta interesa más al sector industrial para la transformación en harina o en aceite de pescado, porque no ha sido un recurso de consumo masivo, ¿no? Puede ser vinculado al tema del sabor, al desconocimiento. Entonces, algunas experiencias en donde se ha puesto en relieve este recurso ha sido en el gobierno de Velasco Alvarado, ¿ya? Entonces,
Luego, más o menos en el transcurso del tiempo, se logran incorporar mejoras en la fase de la actividad pesquera industrial, ¿no? Y tradicionalmente estas empresas se han ido ubicando en las zonas costeras, donde era fácil extraer el recurso pesquero. Entonces, ¿qué es lo que fiscaliza la OEFA en temas pesqueros? La actividad pesquera industrial. Comprende actividades de procesamiento que se realizan empleando técnicas, procesos y operaciones que requieren de maquinarias y equipos. Y la OEFA fiscaliza el cumplimiento de estas obligaciones ambientales a cargo de los empresarios, no de los titulares. ¿Ya? La fiscalización de las demás obligaciones de carácter no ambiental, es decir, la parte técnica, es competencia del Ministerio de la Producción. La fiscalización ambiental de estas actividades de procesamiento pesquero de tipo artesanal es de competencia de gobiernos regionales, debido a que dichas actividades no califican como procesamiento pesquero industrial. Entonces, otra de las actividades que sí fiscaliza a la OEFA es la acuicultura de mayor escala. ¿Qué quiere decir acuicultura? ¿No? Se refiere al cultivo o crianza de especies acuáticas y comprende el ciclo biológico completo o parcial de estas especies. Ejemplos, la tilapia, la trucha, ¿no? Incluso también tenemos a las conchas de abanico, ¿no? Que se suelen sembrar y dependiendo de la temperatura puede haber una muy buena cosecha de estas especies, ¿no? Entonces pueden ser en aguas naturales o pueden ser en aguas artificiales, en aguas marinas, dulces o salobres. Entonces, esta es una actividad dirigida por el hombre y también se otorgan concesiones en el mar o concesiones en los lagos, en los ríos, en donde se van a criar o sembrar o repoblar estas especies, ¿no? Entonces, la OEFA ha considerado en general la acuicultura de mayor escala, aquellos procesos de producción mayores a las 50 toneladas brutas por año. Fiscaliza la selección, el acondicionamiento del medio, la obtención, la producción, el sembrío de estas especies, ¿ya? Entonces, a nivel de los gobiernos regionales también se dan prácticas de pesca artesanal y también pesca, bueno, la acuicultura, ¿no? Y es una actividad económica importante, ¿no? Entonces, dependiendo de los sectores, también intervendrá la OEFA a nivel nacional y también a nivel regional. ¿Cuáles son estas infracciones? Y esto es importante, ¿no? Porque aquí se resume lo que se ha estado mencionando en la clase anterior. Por ejemplo, se fiscaliza, se supervisa el incumplimiento relativo al tratamiento de efluentes, ¿ya? Se dice que la pesca industrial, que se maneja por el tema de cuotas de pesca, al día de hoy genera una menor cantidad de residuos, ¿de acuerdo? Porque se extrae el pescado y a través de las mangas se transfieren, ¿no? Directamente a los hornos en donde son procesados y convertidos ya sea en harina o en aceite. Pero la mano de obra que utilizan es mínima. Lo que sí genera mayor empleo es la pesca artesanal, ¿no? Y la pesca que se destina al consumo humano directo, y también en algunos casos del consumo humano indirecto, ¿no? Porque se transmite de mano en mano, no es el pescado que llega a los mercados, ya sea fresco, ya sea congelado, ya sea enlatado, ¿no? Ya sea curado. Entonces, en este tratamiento se van a producir efluentes y para el sector pesquero ya existen estos límites máximos permitidos, ¿no? Y también los estándares de calidad ambiental.
Otro de los temas es en relación al tratamiento de las emisiones. Si alguno tenía oportunidad de visitar o de conocer Chimbote, se caracteriza justamente por el olor que produce la quema, ¿no?, de la anchoveta. Entonces, lo que se ha hecho al día de hoy es incorporar tecnologías nuevas dentro de ese proceso productivo para reducir ese olor, ¿no? Otro de los aspectos importantes en el sector pesquero es, por ejemplo, el tema del monitoreo a través del CICESAT, ¿no? En donde se sabe exactamente en qué lugar están las embarcaciones pesqueras industriales grandes, con la finalidad de controlar la cantidad de pescado que se obtiene y también para evitar la pesca incidental, ¿no? ¿Qué significa o qué implica esto de la pesca incidental? Que dependiendo del lugar, a veces se afectan a otras especies protegidas, como los delfines, como las tortugas marinas, ¿no? O también el mercado o el comercio de especies, ¿no? Entonces, está regido por las cuotas de pesca, ¿no? El IMARPE es el que va a realizar, digamos, viajes exploratorios, tanto en el sur como en el centro, la costa norte, para determinar cuál es la cantidad de estas especies, ¿no? Y en función a eso se determina cuál es la cuota de pesca. Entonces, es una actividad altamente contaminante, porque muchos de estos residuos, de estos efluentes, se eliminan directamente en el mar, ¿no? Por eso se usa algunos colectores, ¿no? Otro incumplimiento que tiene que ver, por ejemplo, es en cuanto a los residuos que se generan en el sector pesquero, ¿no? Descarte y residuos de recursos hidrobiológicos. Secar a la intemperie desechos sólidos, descartes y o residuos de recursos hidrobiológicos. Estamos hablando de las vísceras, de la cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, ahora ya existen eh, la posibilidad de que se siga transformando estos residuos y no se pierda absolutamente nada, porque se convierte al final en harina o en aceite. ¿Y estos recursos sirven para qué? Para alimentar a las aves, para alimentar a los animales, incluso para elaborar alimentos de los perros, de los gatos, ¿no? Entonces, tiene un alto valor económico, digamos. Otro de los incumplimientos es abandonar o arrojar en cuerpos hídricos, fondos marinos, playas o riberas, elementos de infraestructura material, materiales tóxicos, sustancias contaminantes u otros elementos que constituyan un peligro para la vida en el ecosistema acuático, generen perjuicio a las poblaciones costeras o ribereñas, ¿ya? Alterar o destruir hábitats o ecosistemas en perjuicio de la sostenibilidad de la diversidad biológica que en estos habitan, destruir o dañar manglares, estuarios o humedales. Entonces, ahí tiene que intervenir la UEFA para fiscalizar, para supervisar. Entonces, permite claramente que el titular pesquero de la actividad pesquera, ¿no?, tenga que tener ciertas medidas de cuidado, de protección respecto de los ecosistemas. El razonamiento es simple, ¿no? Todo lo que le pasa al medio ambiente o lo padecemos o lo disfrutamos, ¿no? Entonces, ¿lo padecemos en qué sentido? Si se contamina el río, si se contamina el lago, los manglares, los estuarios, los humedales, afecta la calidad de agua. Y nosotros o vamos a tener acceso a ese recurso de manera restringida o vamos a sufrir algún problema en nuestra salud. Por ejemplo, el tema del asma, de las alergias,
es una respuesta a la contaminación, ¿no? Entonces, siempre debemos tener presente esa doble dimensión del derecho a un medio ambiente sano. Es un derecho y también es un deber, ¿ya? Y más aún cuando se trata, por ejemplo, de actividades productivas. Muy bien, entonces, para concluir respecto de los sectores, el hecho de tener competencias en materia ambiental implica que tiene facultades para evaluar estudios de impacto ambiental, ¿no? Pero a su vez también conlleva la responsabilidad de ser una entidad de fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, a través de los planes de fiscalización ambiental se determina cuándo que se va a fiscalizar a estas entidades, ¿no? Entonces, eso es importante para cerrar este ciclo de la fiscalización ambiental. ¿Qué obligaciones ambientales entonces va a fiscalizar la OEFA? Lo que hemos venido desarrollando en estas 3 primeras clases, ¿no es cierto? La legislación ambiental contiene obligaciones y estas las tiene que conocer el titular. Los instrumentos de gestión ambiental, es decir, los estudios de impacto ambiental, también tienen obligaciones ambientales. Y recordemos que el artículo 78 de la ley establece claramente que aparte de las obligaciones ambientales que recoge el instrumento, el órgano de fiscalización también puede añadir algunas, ¿no? Que se derivan de otros instrumentos, ¿no? O que obedecen a la situación actual, ¿de acuerdo? Entonces, los mandatos y las disposiciones de la OEFA, ¿ya? Existen obligaciones de cumplimiento, ¿no? Obligatorio por parte de los titulares y también actividades que no están, que si bien están en el derecho se habla de las obligaciones de hacer y de no hacer, ¿no? Ejemplos de obligaciones de no hacer en temas ambientales tiene que ver con evitar la emisión de generación de residuos sólidos, no implementar, o mejor dicho, la ley exige que se implementen estas obligaciones de cuidado y de protección de los cuerpos de agua, ¿no? Y al no cumplirlas, también estamos incurriendo en este tipo de responsabilidad. Entonces, los aspectos que tienen que ver son los ambientales, ¿no? Y también los aspectos socioambientales, vinculados a las zonas de influencia, ya sean directas del proyecto, ¿no? ¿Qué tipos y acciones de supervisión contempla la OEFA? Tenemos una supervisión regular, ¿no? Es decir, que el titular sabe cuándo se va a visitar esta unidad productiva, ¿no? Es una visita anunciada, digamos, y las supervisiones especiales, ya sea porque existe una denuncia, ya sea porque se ha producido algún accidente, ¿no? Algún vertimiento que está poniendo en riesgo la salud de las personas, y la acción de supervisión puede ser in situ, en el lugar de los hechos, ¿no? Y también puede ser en gabinete, justamente lo que se mencionaba en la clase anterior, ¿no? Que estas revisiones o estas supervisiones solamente se en base a documentos, ¿no? Entonces, el proceso de supervisión al día de hoy implica una etapa de planificación, una etapa de ejecución y una etapa de resultados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante para resaltar en el procedimiento sancionador? ¿No? Quiere premiar económicamente a aquellos titulares que reconocen la falta o la infracción cometida, reduciéndoles el pago de las multas. Es una forma de incentivo, ¿no? ¿Por qué? Porque llevar adelante un proceso de fiscalización
implica horas hombre, implica desplazamiento del personal, implica que el administrado también tenga que levantar a sus observaciones, ¿no? Entonces, cuando se trata de faltas evidentes, cuando se trata de faltas o de infracciones que el titular admite y reconoce y tiene la voluntad de corregir, ¿no? A través de estas medidas correctivas también, hay una reducción del 50% en el pago de las multas, ¿no? Cuando este reconocimiento, este allanamiento, ¿no?, se produce luego de la notificación, es posible que se le aplique un 30% de descuento del pago total de la multa. Y si es con la resolución final, es decir, cuando se ratifica la infracción, ¿no?, que conocía el titular desde un inicio, solamente le correspondería una reducción de la multa en un 10%. ¿Ya? Y esto también tiene que ver con esas normas que mencionamos en lo que se conoce como el paquetazo ambiental, ¿no? Y la sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional al reconocer también los aportes por regulación, ¿no? Que estos aportes de los mismos titulares que son supervisados y que son fiscalizados sirven para dinamizar la fase de supervisión, la fase de fiscalización por parte de la UEF, que como vemos, su tarea consiste en proteger el medio ambiente, pero desde el Estado, ¿no? Entonces, para concluir, podría señalar, reconociendo que estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, sabemos siempre que el derecho al medio ambiente tiene esta doble dimensión, ¿ya? De derecho y de deber. Entonces, nosotros no solamente estamos en la condición de exigir al Estado, ¿no?, sino que también tendríamos que implementar pequeñas prácticas de conservación y protección del medio ambiente. Ejemplo, respetando las áreas verdes del lugar donde vivo, ¿no? En segundo lugar, implementando pequeñas prácticas de ecoeficiencia, reutilizando el papel, desenchufando los aparatos electrónicos que no utilizo, vigilando, verificando que las conexiones de agua en mi casa estén en buenas condiciones para evitar que se pierda el recurso. Si dentro de mi barrio, de mi urbanización, tengo alguna área verde, puedo ayudar con la conservación, con el mantenimiento, ¿no? Porque estas me están brindando servicios ecosistémicos, están purificando el aire que respiro, ¿no? Entonces, practicando o aplicando la segregación de los residuos, ¿no? Entonces, apoyando a los recicladores y estas políticas que implementa la municipalidad de destinar un día a la semana para recoger los residuos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Entonces, estas prácticas se pueden hacer desde la casa. Como agente, como promotor, digamos, de la actividad económica, si trabajo en una consultora o me estoy formando dentro de estas ramas, actuar con ética y con responsabilidad, ¿no? No esperar a que se aplique la sanción administrativa o la sanción penal para demostrar que he duplicado los estudios de impacto ambiental o que no he realizado de manera práctica y ética este trabajo. Si yo formo parte de la empresa, tratar de sujetarme al ordenamiento ambiental, ¿no? Y si soy titular de la actividad y he cometido una infracción, reconocerla, admitirla, ¿no?, y corregirla, ¿no? Si está en mis posibilidades de implementar mejoras tecnológicas, hacerlas. Porque aplicando el concepto de desarrollo sostenible, esta generación está sufriendo, ¿no?, las consecuencias de las decisiones que se tomaron 100 años atrás.
Y las generaciones futuras van a sufrir las consecuencias que nosotros, sufrirán las consecuencias de las decisiones que estamos tomando en la actualidad en materia ambiental. Entonces, ¿qué tipo de planeta estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? Si nosotros hemos tenido oportunidad de ver la diversidad biológica, visitar las áreas naturales protegidas, entonces la pandemia ha puesto en evidencia, ¿no?, que el, el equilibrio de nuestro medio ambiente está muy frágil. Entonces, ¿durante cuánto tiempo más estaremos restringidos, limitados a realizar estas actividades, ¿no? Entonces, implica una responsabilidad de todos los actores, no solamente de los operadores, ¿no?, de la administración pública, sino de todos. Entonces, quería concluir con estas palabras mi exposición y agradecer a todos los que han participado en esta sesión. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Los participantes que deseen hacer alguna pregunta tienen la opción de levantar la mano para poder darles así la palabra. A ver. Aló, buenas ¿Sí, noches. Manuel? Sí, Sí. gracias, gracias. En primer lugar, quiero agradecerle a la doctora Huanca por esta brillante exposición que a mí personalmente me fortalece en mis capacidades. Trabajo en la Autoridad Regional de Ucayali, sin ser ingeniero ambientalista, forestal, agrícola, etcétera. Soy antropólogo de profesión, pero sin embargo metido hasta la coronilla con la defensa del medio ambiente. Yo quiero, doctora, más que preguntar, hacer una reflexión profunda del contenido de su exposición. Y parto de la siguiente premisa. En nuestro país hemos dado pasos importantes en muchos campos, ¿no? Tenemos una abundante normatividad en el tema ambiental, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero nos hemos quedado pues solamente a nivel normativo, o sea, en el qué hacer, pero nos falta el cómo hacer, la implementación de esas normas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando usted señalaba, no lo especificó, a los nahuas de la comunidad nativa Santa Rosa de Serjali, ¿no es cierto? Uh-huh. No es ninguna de las organismos supervisores que haya detectado la presencia del más del 80% de los ciudadanos, de los hermanos náhuatl que están en situación de contacto inicial, tengan mercurio en su sangre, ¿no? Entonces, eso es trabajo del Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Interculturalidad, ¿no es cierto? Y usted planteaba que la mota punteada es la autora, la causante de la presencia de, ¿cómo se llama?, de esa cantidad de mercurio preocupante que tienen estos hermanos. A mí me parece poco creíble eso, porque los hermanos Nahua no solamente comen la mota punteada, sino diversas especies, ¿no? Uh-huh. La fuente, la causa de ese envenenamiento continuo no es el pescado de la llamada mota punteada. Hay actividad de la extracción de oro. ¿Quiénes son los causantes? ¿Quiénes están atrás de eso? Eso es lo que tiene que investigar si no quiere hacerse. Ha pasado 3 años y con el informe nos hemos quedado ahí. Creo que definitivamente los organismos supervisores tienen que cumplir un rol sumamente importante. Y yo avalo lo que acaba de decir usted. Hablando del tema ambiental, efectivamente, el artículo 2, inciso 22 de nuestra Carta Magna dice: todos los peruanos tenemos derecho a gozar de un ambiente saludable. Pero ¿cuántos lo cumplimos, mi querida doctora? Entonces tenemos que, creo que, proponer, construir participativamente, aplaudo su posición, estrategias, ¿no?, para el corto, mediano y largo plazo. Para el corto sería este tipo de
de espacios de capacitación, de fortalecimiento de capacidades, etcétera. Pero creo que lo más importante, mi querida doctora, es proponer medidas del mediano y largo plazo. Por ejemplo, la academia, ¿qué está haciendo? ¿Está formando profesionales comprometidos con la defensa y protección del medio ambiente? Lamentablemente no. Está de espaldas a la realidad del país y de cada una de las regiones, porque en Ucayali tenemos también varias universidades, ¿no es cierto? Creo que, y hay otra cosa que resalto también, y concuerda con lo que siempre he pensado, ninguna norma, ningún dispositivo, ningún protocolo se va a cumplir si es que no comprometemos, no construimos una alianza estratégica entre la población local y las organizaciones respectivas, porque ellos están más cerca al problema. Nosotros a control remoto no podemos supervisar, no podemos monitorear. Ellos tienen que ser nuestros aliados estratégicos en temas de contaminación de recursos hídrico, forestal, ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ese es un tema que tiene que ser trabajado ampliamente, como se llama, por parte del Estado, porque como usted ha finalizado, con esto concluyo, ¿no? La legislación ambiental regula no solamente derechos, sino también deberes, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto estamos cumpliendo? El Estado es el que regula esto, da normas. Yo le pregunto, ¿algún establecimiento de salud de nuestro país, especialmente ¿cómo se llama?, del interior del país, estará tratando las aguas servidas, los insumos que utiliza en su proceso de atención a la ciudadanía? En el caso de Pucallpa, lo drenan hacia la laguna Yarinacocha y está altamente contaminada. Y esto es solamente un ejemplo, ¿no? Lo que habría que también ampliarlo a Chimbote. Yo conozco Chimbote desde la década del 60, ¿no? Y las fábricas de harina de pescado era realmente un contaminador del mar, pero nadie podía ir a bañarse porque el efluente que salía de esas fábricas de harina de pescado realmente producía no solamente olores, doctora, contaminaba el agua. Era imposible bañarse, un duchazo. Entonces, yo sí juzgo sumamente importante, porque por el interés personal que he tenido me enteré a través de las redes sociales de este curso, así que lo felicito una vez más. No sé, me encantaría algunos conceptos sobre lo que acabo de expresar. Le agradezco profundamente. Gracias a ti, Manuel, por tus comentarios. Respecto al tema de la mota punteada, esa es información que se ha obtenido del informe que ha elaborado el Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, es una especie que retiene el mercurio en sus carnes. Entonces, estas comunidades viven de la caza, viven de la pesca, ¿no? Entonces se alimentan. Una teoría es que es producto del consumo de estos alimentos, ¿no? Porque el mercurio no sale del cuerpo, entonces también lo retienen las personas. Claro. Y existe un plan nacional para apoyar en cuanto a la salud de estas personas. Y tal como lo mencioné, el convenio de Minamata, que ha sido ratificado por el Estado peruano, recoge la obligación que tiene el Estado de atender a esta población afectada, ¿no? Hice seguimiento al caso hasta el año pasado, más o menos hasta principios de este año, y hay más intervención de la iglesia, hay más intervención de las ONGs que del mismo Estado por tratar de identificar la fuente del mercurio, ¿no? Se ha tratado de responsabilizar a las empresas que operan en esas zonas, pero no hay una fuente confiable. Entonces, de repente se trata de más de una fuente que ha generado el mercurio, ¿no? Porque son zonas impactadas durante muchísimo tiempo. Entonces, lo negativo de esto es que se trata de personas que no han provocado el problema,
pero que están viviendo las consecuencias de estas malas decisiones, de esta mala gestión ambiental implementada durante mucho tiempo, ¿no? Que recién ahora se están implementando algunas medidas correctivas también. Entonces, también rescato la importancia de lo que mencionas, ¿no? La participación ciudadana debe ser de todos los niveles, pero nos falta más conciencia, ¿no? Para involucrarnos en el problema, en el conflicto, ¿no? Como lo mencionas. Entonces, padecemos estas consecuencias de manera directa o indirecta, ¿no? Y respecto a los profesionales, eso es cierto. Entonces nos falta más trabajo de campo, más identificación con el problema ambiental. No seamos solo profesionales de gabinete, sino que salgamos al campo y veamos, ¿no? El impacto de las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, es una tarea de todos, ¿de acuerdo? Que nos involucra a todos. Muchas gracias, doctora. Ajá. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver. ¿Dónde Doctora, si me está? permite, para no perder esta grata ocasión, me permite repetir sobre el estudio de impacto ambiental. Hay un ejemplo que no debe Sí. repetirse, mi querida doctora. Es la carretera transoceánica sur, que casi 6.000 millones de dólares nos ha costado a todos los peruanos, ¿no es cierto?, con el cuento de lograr la conectividad de los pueblos. Ahora recién nos enteramos de que eso no era el objetivo. Por eso que se modificó los estudios de impacto ambiental al capricho de los grandes intereses que estaban atrás. Ahora los lavaderos de oro, ¿no?, que ha depredado gran parte del territorio de, como se llama, de Madrid, especialmente muy cerca o casi dentro de la reserva, como se llama, de Tambopata, ¿no es cierto? La presencia de mineros ilegales, el tráfico de drogas, la prostitución, la trata de mujeres, todos los problemas habidos y haber, como se llama, por la presencia de esta carretera, que de acuerdo a los reportes que nosotros conocemos, cada 4 o 5 horas pasa un camión. Para eso hemos invertido tanto dinero. Sí, está dentro de de las experiencias de proyectos que deberían haberse hecho un estudio ambiental mucho más participativo, ¿no? Lo que buscaban en el fondo era la apertura hacia la Amazonía, ¿no? Y ha generado más impactos negativos que positivos. Adelante, Viveke, ¿tienes alguna pregunta? Buenas noches, doctora. Felicitarle por la exposición y bueno, quería mencionar a lo que usted estaba comentando, ¿no? De la participación ciudadana. Tenemos en la ley, ahí nos establece que también la sociedad civil que esté, digamos, involucrada en estos temas en los temas de medio ambiente también pueden generar o participar con ideas o proyectos. Incluso revisaba también que hay una resolución ministerial de este año, del 062, donde estaban queriendo o mencionaban para que se involucren, ¿no?, instituciones, municipalidades y como le digo, ¿no?, la sociedad civil en sí, pero solamente a veces nosotros nos enteramos mediante documentos, pero no lo difunden. Eso es lo malo, que a veces las instituciones involucradas en estos temas no difunden para que así la sociedad civil en sí pueda participar y pueda conocer del tema. También da mucha pena que, digamos, las municipalidades locales, regionales, no difundan también el tema del cuidado al ambiente, ¿no? Y sería bueno también que se pudiera, en los colegios sabemos que solamente hay ciertos temas de cuidado, pero sería también interesante que se involucre como un tema especial o como un curso especial, porque este cambio nos va a afectar en sí
en años posteriores, así que sería de una vez ahora involucrarnos, participar, no esperar que otro participen, también sería bueno que nosotros desde casa, las familias, conocer más de este tema, informarnos un poco más para poder orientar a nuestra población, ¿no? A la familia y que tomen conciencia, porque de verdad que a veces es un poco triste, no es triste cuando he conocido Huaraz, ver que nos mencionaban, digamos, que la cordillera estaba, que se está deshielando, que ya va tantos kilómetros, y uno se pone a pensar, y de acá a 50 años, ¿cómo va a estar? O sea, la cosa es tomar conciencia desde ya. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Coincido contigo. Una de esas consecuencias, ¿no? Es el cambio climático. Pero para llegar a ese punto ha tenido que haber muchas actividades económicas que no han sido respetuosas o que no han tomado en consideración los impactos ambientales negativos, ¿no? Entonces, lamentablemente la pérdida de glaciares va a ser una consecuencia de este cambio climático, pero sí podemos revertir esa situación, ¿no? Si es que empezamos a plantar árboles, a recuperar áreas verdes. Por eso abordé el tema de residuos sólidos, porque hay un programa para recuperación de suelos degradados por temas de residuos sólidos. Entonces, como lo indiqué, desde el lugar en el que estemos, podemos provocar y podemos generar cambios, ¿no? Entonces, nuestro entorno va a ser favorecido porque el ejemplo que dejemos puede ser replicado, ya sea por nuestros hijos, ya sea por nuestros alumnos, por otros profesionales, ¿no? Entonces, más que el discurso, el ejemplo es el que va a ayudar a generar cambios en temas ambientales para poder garantizar nuestro derecho, ¿no? Y también ser conscientes del deber que tenemos, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, a la doctora Elvira pide su audio, por favor. A ver. Hola, buenas ¿Sí? tardes, Irene. Mira, Sí. yo soy de Chile, te agradezco mucho la exposición. Yo trabajo en el área ambiental hace muchos años. Me interesa mucho lo que pasa con ustedes y cómo manejan las cosas. Y te agradezco tu exposición, ha sido muy ilustrativa. La pregunta que tengo tiene que ver con las comunicaciones que se pueden hacer hacia las entidades públicas para anticipar actividades en los proyectos. No me queda muy claro la vinculación. Yo sé que han salido nuevas disposiciones en el contexto de impulsar la actividad económica. Me gustaría saber quiénes regulan o quiénes autorizan estas anticipaciones de actividades para materializar proyectos, o quiénes evalúan que realmente dichas anticipaciones sean de acuerdo a lo que está evaluado ambientalmente. Mira, te hablo específicamente de las comunicaciones de actividades previas de construcción. Ya. Por ejemplo, Gracias. sí. En específico, en el caso peruano hablamos de Proinversión, ¿ya? Que es una entidad que se encarga de promocionar este tipo de proyectos productivos a nivel nacional. En el caso de construcción, ¿no es cierto? En el caso de las actividades mineras, tenemos al INGEMET, que este instituto se encarga prácticamente de el otorgamiento de las concesiones en temas de minería, ¿no? Y es a nivel nacional. El tema de fondo aquí es que esta promoción de actividades o este otorgamiento de concesiones se hace a espaldas de la población, ¿ya?
lo ideal, si aplicamos el convenio 169 para el caso de comunidades nativas y comunidades campesinas, lo ideal es que la consulta previa debería aplicarse antes del otorgamiento de la concesión, ¿no? Porque se han dado casos en donde se otorgan concesiones en lugares turísticos, como por ejemplo el Cerro Vinicunca, el Cerro de los Siete Colores del Cusco, ¿no? Que Inchamet ya había otorgado la concesión y cuando el titular va a ver, se encuentra con que es este cerro que tiene una alta afluencia turística. Entonces el titular, viendo este conflicto, es que se retiró voluntariamente. Después, y ahí hay una responsabilidad del Estado en el tema de la promoción, ¿no? Sabiendo que es una zona habitada por comunidades nativas o comunidades campesinas, aplicando el convenio 169, simplemente no se deberían otorgar las concesiones, ¿no? Ni tampoco promover las inversiones, como ocurre con el caso de Proinversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que puse del terminal pesquero, el terminal portuario Paracas, ha sido promovido por Proinversión. El caso de la hidrovía amazónica también ha sido promovido por Proinversión, pero sin que previamente se haya evaluado este tipo de impactos de la actividad, ¿no? Entonces, hay algunas fallas en el diseño justamente al otorgamiento de estos derechos, ¿no? Espero haber aclarado tu pregunta. Hola. Aló, buenas. ¿Aló? Disculpa, ¿Sí? ¿me Sí, te escuchas? escucho. Sí, te escucho. Ya, No, mira, me estaba refiriendo a la resolución 501, por ejemplo, o el decreto supremo 20 que salió este año. Ujú. Eso permite anticipar actividades y me cabe la duda, ¿quién fiscaliza que eso esté de acuerdo a lo aprobado ambientalmente? Por eso te pregunto, porque tú expresaste todo sobre los ITS, pero también he visto que hay empresas que ocupan estas comunicaciones para anticipar obras. Ujú. Las EVAPs, las evaluaciones previas. Si se trata de un sector que ya transfirió sus funciones o sus competencias al SENACE, lo va a dirigir el titular al SENACE, ¿ya? En el tema de transportes ya se han transferido todas las competencias. El sector de vivienda, construcción y saneamiento están en fase de transferencia, ¿no? Entonces, hasta que no se complete ese proceso, simplemente es la misma entidad la que tiene que evaluar estos estudios de impacto ambiental. Una vez que transfiere estas competencias, ya lo hace el SENACE, ¿no? A través de esta ventanilla única ambiental que se va a encargar de recoger estas opiniones técnicas previas. Y si se trata de modificación de estudios de impacto ambiental, también lo tiene que hacer el SENACE. Y si se trata de una modificación no relevante, entonces lo puede hacer a través de estos informes técnicos sustentatorios. hola, buenas noches. Sí, adelante. ¿Se llega a escuchar? Disculpe. Sí, 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 fuerte y claro. De acuerdo. Buenas. Em, Profesora, una pequeña duda. En el tema de legislación en medio ambiental, bueno, en sí creo que varios profesionales estamos inmiscuidos en la presente capacitación. Para mí, Ujú, por ejemplo, es nuevo el tema de la legislación ambiental. Creo que la mayoría de los abogados a veces nos vamos por el tema del derecho penal, derecho civil, derecho administrativo u otras materias. Ahora, ujú, quisiera preguntar, por ejemplo, ahorita estaba revisando así por internet, eh, sé que en otros países existe, ¿no?, el tema del Código del Medio Ambiente, y más o menos acá en Perú encontré en internet que existe un Código del Medio Ambiente que fue publicado en el año 90. ujú. ¿Se mantendría vigente esta de acá? Pregunto. Y de otro lado, si es así,
¿cuáles son los cambios quizás que debería de existir, los cambios trascendentales? Porque como toda norma, a veces ya son ya normas veteranas y a veces por el transcurrir y el devenir de los años implica, ¿no?, que debería de haber ciertas modificaciones. Más o menos alguna opinión hacia algo, por favor, que nos podría Sí. dar de alcance, le agradecería mucho. Respecto, ok, respecto del Código de Medio Ambiente, este ya ha sido derogado. Lo que tenemos al día de hoy es la Ley General del Ambiente, la 28611. ¿Ya? Y ahí establece los principios, establece los lineamientos para la gestión ambiental, establece las No, ya. instituciones, ¿no?, que nos acompañan hasta el día de hoy. Respecto de las normas antiguas que dices, en muchos casos, tal como les comenté, por ejemplo, en la actividad pesquera, tenemos una ley que viene desde el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? La Ley General de Pesca. Entonces, hay varios sectores que ya han ido modificando y actualizando sus marcos normativos, ¿no?, en atención a las modificaciones sustanciales que se han ido dando en el camino, como por ejemplo la creación del SENACE, la creación de la UEFA. Entonces, pero sin embargo, hay algunos sectores que se resisten a ese tipo de cambios, y el sector pesquero es uno de ellos, por ejemplo, ¿ya? En efecto, se trata de una especialización, ¿no? Estamos hablando del derecho ambiental. Entonces, te recomendaría primero revisar ese marco normativo. Y hay si desean, les puedo facilitar un material interesante que ha salido este año que habla sobre las áreas naturales protegidas, escrito por Pedro Solano. Su primer libro es La Esperanza es Verde, ¿no? Y es una forma amena de conocer el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas para el Estado. Y en la versión actualizada de ese mismo texto, eh, que ahora está disponible de manera virtual, te recomiendo su lectura para que te aproximes lo importante que es la conservación de la diversidad biológica. ¿Sí? Se los puedo facilitar a través del CEFOCAP para que lo puedan disfrutar. Porque Pedro Solano utiliza la música, el fútbol, y te cuenta sobre la evolución del SINAMPE. Entonces, no es una lectura aburrida, ¿no? Es una lectura bastante gráfica, útil y recomendable para cualquier persona que quiera ingresar a investigar un poco más, ¿no?, sobre áreas naturales protegidas, ¿sí? ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Dónde está? Buenas noches, doctora. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, Sí. buenas noches. Solo a modo de que la duda ya cambie un poco, había una presentación en la diapositiva que usted decía que la UEFA informaba a los administrados respecto de las supervisiones in situ. Ujú. No, hay supervisiones planificadas, ¿no? Y hay otras Claro, pero... especiales que Ajá. sí. Me Ah, refería a ya, eso. pero claro, ahí hay... Ah, las planificadas, claro, porque es cierto de que en el reglamento de supervisión del 2019, Ujú. ¿no?, indica de que las supervisiones son inopinadas, ¿no? No son, o sea, no son comunicadas al administrado, salvo si hay algún difícil acceso para poder accederla, ¿no?, a la unidad cerca. Sí. Y aparte de eso, que dependiendo también de la actividad, recuerda que tienen que portar equipos de protección especial. Entonces, se tiene que informar con tiempo para ver si
reúnen o no las condiciones físicas para ingresar al lugar. Entonces se refiere a eso, ¿no? Pero Ya. generalmente intervendrán cuando haya alguna situación especial, cuando se haya producido algún derrame, cuando obedezca una denuncia ambiental también, ¿no? Para que ellos puedan intervenir. Pero sí es, incluso en las entidades solicitan o requieren que por lo menos ponen sus condiciones, ¿no? Si es que va a haber supervisión o fiscalización, por favor, necesitamos que eh, demuestren su habilidad para usar tales o cuales equipos de protección especial, ¿no? Dependiendo de las actividades, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Preguntas o comentarios? No, doctora, ya no tenemos más preguntas. Muy bien, entonces damos por concluida la presente sesión. Le quiero expresar mi agradecimiento a CEPOCAP y a cada una de las personas que nos han acompañado el día de hoy. El tema ambiental es apasionante en realidad, ¿no? Porque implica a todos. Entonces, me ratifico en esa invitación de que estemos donde estemos, podemos aportar a mejorar nuestro entorno natural y dejar nuestra semillita de mejora, ¿no? Para las generaciones futuras. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a usted también, doctora.